Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Esta feria es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y sus líneas de apoyo. En esta oportunidad vamos a realizar el segmento que hemos creado para recordar y mantener viva el aporte que han tenido varios y varias intelectuales y artistas de Junín, ¿no? En esta oportunidad tendremos a Jorge Luis Roncal y a Gerardo García Rosales, dos personalidades también del mundo de la cultura peruana. Y vamos a empezar con Jorge Luis Roncal. Él nos va a compartir, nos va a ilustrar sobre 4 importantes poetas de Junín. Su exposición se titula Escritores Proletarios y se refiere a Julián Huanay, Augusto Mateu, Víctor Masi y Víctor Ladera. Jorge Luis Roncal, él nació en 1955, es escritor, editor y periodista. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado 3 libros de poesía, uno de reflexiones sobre el libro y la lectura y otro libro de crónicas. Sus más recientes publicaciones son Anticanon Poético, 30 poetas peruanos muertos e invisibilizados, investigación y muestra poética en el año 2019, y recientemente el libro Tiempos airados, jamás tan cerca, arremetió lo lejos, en el año 2020. Dirige el grupo editorial Arteidea e integra el gremio de escritores del Perú. Por favor, Jorge Luis, estamos atentos y atentas para escuchar que nos hable de estos 4 escritores proletarios. Bienvenido. Muchas gracias, Doris. Gracias a los organizadores de esta feria. Y bueno, en realidad el tema que nos convoca es un tema riquísimo. Vamos a exponer de manera muy sumaria el valor, ¿no? La dimensión histórica, social y cultural de 4 escritores del Valle del Mantaro, sobre todo con la idea de convocar la atención, ¿no? De incitar, invitar a los jóvenes, sobre todo, a volver los ojos sobre una tradición poética y literaria que es fundamental para la cultura del país, ¿no? La región Junín, en realidad, en términos culturales, particularmente literarios, es una columna central de la edificación de todo el proceso cultural peruano, ¿no? Y particularmente una columna central de la propuesta popular y proletaria en la literatura, no solamente en la poesía, sino en la literatura, como veremos rápidamente, ¿no? Y, y no es casual que además es un rasgo significativo, ¿no? Que el componente numéricamente y estéticamente más valioso de lo que es la concepción y la práctica de la creación literaria de carácter proletario tenga su cimiento principal en la región de Junín. Aquí solamente vamos a referirnos a Julián Huanay, a Augusto Mateu Cueva, a Víctor Masi Trujillo y a Víctor Ladera Prieto. Pero no solamente son ellos, ¿no? Por ejemplo, Algemiro Pérez Contreras también es parte de este proceso, ¿no? Y otros más, ¿no? Y sobre esa necesidad de volver los ojos sobre la historia, el proceso literario de este carácter popular y proletario, es que nos sentimos muy reconfortados por poder compartir con ustedes lo siguiente, ¿no? Julián Huanay, Augusto Mateo, Víctor Masi y Víctor Ladera Prieto tienen un punto de partida fundamental para desarrollar en la concepción y en la práctica de la escritura el componente proletario de la literatura peruana, ¿no? Su origen
popular y obrero. Tanto Guanay como Mateo, Masi y Ladera tienen origen popular y proletario, en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso, en realidad en los 4 casos, hay una afiliación también ideológica, política y cultural de carácter proletario, porque no basta el origen social, sino hay también ese entrelazamiento con la sensibilidad, con la concepción, con las ideas que se abrazan luego, ¿no? Y eso es lo que encontramos en los 4 autores. El más antiguo es Augusto Mateo, Mateo Cueva, ¿no? En realidad, Augusto Mateo probablemente sea, y además no es casual lo que dice Manuel Jesús Vaquerizo sobre Augusto Mateo. Él es jaujido, nació en 1903 y falleció en el 69. Fíjense lo que dice Manuel Jesús Vaquerizo de manera muy sintética sobre Augusto Mateo Cueva. Dice, se trata del más señero narrador e intérprete de la Sierra Central, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier voz en el caso de Augusto Mateo Cueva, ¿no? Es una suerte de expresión sublime y suprema de la dinámica social, cultural y espiritual de la Sierra Central. Y lo dice Manuel Jesús Vaquerizo, que es en realidad el maestro de las ideas, de la interpretación de toda la cultura de la región, no solamente Jauquina o de Junín, sino de toda la región central, incluido, por ejemplo, Huánuco, Pasco y otros lugares, ¿no? Augusto Mateo escribió y publicó en vida Trabajadores del Campo en el año 38, un libro de cuentos. Yo lo leí en mi adolescencia, me maravilló realmente. Lampadas de Minero, en el año 41, que fue reeditado en los años 70 por el Centro Cultural Labor, que dirigió Lucho Pajolo Frías, ¿no? Luego Walde y Rosiclera, el año 40, pero ya en poesía, y también en poesía Antena Proletaria. Y a eso se refiere, y sobre todo a la narración de Augusto Mateo, a eso se refiere Vaquerizo cuando señala que Augusto Mateo es la voz más importante, más genuina de la espiritualidad, de la fisonomía, de la vida cultural de la Sierra Central, ¿no? Con mucha pena tenemos que decir que han quedado 2 novelas inéditas, salvo que yo desconozca y se haya publicado de manera, con algún esfuerzo por ahí, 2 novelas inéditas de tema minero de Augusto Mateo Cueva. Cerro de Pasco Cupre Corporation y Grisú. Esas novelas yo las he visto incluso en originales. Nosotros hicimos un proyecto de publicación, pero por prejuicios y resquemores de la familia, porque Augusto Mateo en su militancia popular fue perseguido, fue encarcelado, entonces temieron que nuevamente volvieran esos fantasmas de la represión y no aceptaron la publicación. Con una pena profunda tuvimos que dejar sin efecto este proyecto. Pero Augusto Mateo, que también fue maestro, fue director del Colegio Nacional Sebastián Barranca de Camaná. Fue el primer director, ¿no? En el año 45 se fundó el Colegio Sebastián Barranca de Camaná y el primer director fue Augusto Mateo Cueva. Es, de alguna manera, en sus orígenes, el representante más alto de la literatura de vertiente proletaria de la región central y de Junín en particular. A continuación viene Julián Guanay Raimondi. Lo vamos a hacer de manera más o menos consecutiva en términos cronológicos, ¿no? Para tener cierto orden, ¿no? Julián Guanay nació en Jauja en el año 1907 y falleció el año 1969. También de procedencia popular, obrero, chofer, dirigente sindical, activista político sindical. Guanay expresa en su narrativa, él escribió 2 libros, El Retoño, que publicó en 1950, una novela con un personaje entrañable, ¿no? Juanito Rumi, ¿no? Tan entrañable como el Ernesto de los Ríos Profundos de Arguedas, ¿no? Una novela de esencia, desarrollo y percepción proletaria del mundo, que no tiene, a pesar de lo duro de las condiciones del pequeño Juanito Rumi, no tiene la queja, la nostalgia, el pesar como componentes principales en la cuestión emocional, sino a la inversa. Sobre esa base desarrolla un mundo de luminosidad, de transparencia y de ternura
que solamente puede proceder de quien ha echado raíces en una percepción de la vida completamente distinta y superior, ¿no? El retoño, según palabras de Washington Delgado, es un clásico de la narrativa peruana, ¿no? A la altura, dice Washington Delgado, y estamos hablando del maestro sanmarquino, que está a la altura de la madre de Máximo Gorki. Que no sea esto del conocimiento y difusión nacional como debiera ser, ya es un problema que todos lo conocemos, ¿no? Hay una concepción y desarrollo predominantemente elitista, ¿no? Predominantemente centralista, que relega naturalmente un conjunto de obras y autores valiosísimos al olvido, a la discriminación, a un segundo o tercer lugar. Bueno, Walay, en el año de su centenario, que fue en el 2007, pudimos publicar o reeditar tanto Suburbios como El Retoño. Sin embargo, hace falta, por ello la importancia de esta conversación, hace falta difundirlo a un espacio mucho más amplio. También podemos añadir solamente en este recuento rapidísimo de Julián Walay, que perteneció al grupo intelectual 1 de Mayo. Este grupo de intelectuales, básicamente narradores y poetas, que encabezó Víctor Masi, y también entre sus fundadores está nuestro amigo centenario ya Leoncio Bueno, es el grupo orgánico, popular y proletario más sólido, consistente e importante de la historia de la literatura peruana, ¿no? Con una propuesta, ¿no?, estética y de creación literaria, como no se ha vuelto a repetir después. Ha tenido sucesivas generaciones este grupo, publicó una serie de fascículos, de folletos, de revistas, con el nombre de Puntos de Clase, en donde los integrantes y sus adherentes publicaban permanentemente sus poemas, sus relatos, sus críticas, ¿no? Walay, Masi, Ladera Prieto y otros, muchos otros, el mismo Algemiro Pérez, publicaron en los cuadernos de 1 de Mayo. Luego, Víctor Masi Trujillo, en orden cronológico. Trujillo, igual que Walay y que Mateo, también es de Jauja. Él nació en 1928 y falleció el año 89. Después de una serie de travesías por el centro como obrero en distintos lugares, en Morococha, por ejemplo, Masi se asentó en Lima. Trabajó mucho tiempo ligado a la cantuta y a él se debe un libro fundamental, primero, sobre la cosmovisión y la estética proletaria, Poesía Proletaria del Perú, que es del año 76, ¿no? Pero como poeta ya había hecho sus primeras publicaciones el año 47 con Reflejos del Carbón, luego el año 68 con Nana para el nene de la sonaja roja, y luego Poemas del albañil el año 75. Tanto Masi como Guanay y Augusto Mateo y Ladera Prieto, distante de lo que uno podría pensar, que se trata solamente de creadores con mucho ímpetu, con mucha emoción social, que transmiten solamente sentimientos, distante de eso, en los cuatro encontramos elementos culturales sólidos, ¿no? Ladera, por ejemplo, se paseó por Europa, estuvo en México un tiempo, domina varios idiomas, ¿no? Lo mismo Víctor Masi. Víctor Masi fue un intelectual sólido, ¿no? Leía a los clásicos, disfrutaba de alguna manera hacía docencia sobre la música clásica. Y de ahí la capacidad para trabajar ese libro que hemos mencionado, que es Poesía Proletaria del Perú del año 86, ¿no? En esos tres autores y en el cuarto, en Víctor Ladera, que vamos a particularizar, hay un componente central, ¿no? No hay pesimismo, no hay derrotismo. Lo que se expresa es una realidad trágica, ¿no? Es terrible. Pero lo que fluye de esa mirada no es una mirada derrotista, pesimista, amargada, sino todo lo contrario, de optimismo, ¿no?, de luminosidad, de ternura. Lo que dice, por ejemplo, Romualdo acerca de Masi es aleccionador. Dice, Masi es para la historia de la poesía peruana el primer auténtico poeta proletario. Tiene una voz segura, iluminada y a veces destacada o suavemente solemne. No es una voz de auxilio, no es una voz de sálvese quien pueda, es más bien un grito de alerta, un aviso público, una advertencia y una orden.
tiene poemas bellísimos, más, sino de una ternura. Por ejemplo, ese poema que le da título a su libro, Nana para el nene en la zona roja, es un himno de la ternura infantil, ¿no? Y luego viene, terminando este cuarteto, ¿no? Parcial, además de representantes de la literatura proletaria de Junín, Víctor Laera Prieto, también jauquino, pero no porque hayamos traído ahora a los autores jaujinos, puede pensarse que no hay pues huancas, ¿no? Los hay, y los hay de mucha calidad, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Guanay, Ladera, Augusto Mateo y, y Víctor Masi son jaujinos y son, de hecho, una primera columna de altísimos creadores de la poesía y de la narrativa proletaria. Culminamos con Víctor Ladera, que nació en Jauja en el año 32 y que por suerte nos acompaña. Ojalá que nos acompañe mucho tiempo más todavía de Víctor Ladera en su casita de Huancayo, ¿no? Hace un par de años estuvimos en una feria en Huancayo y fuimos a visitarlo a don Víctor con Hugo Velasco, con el poeta huancaíno, y conversamos largo, ¿no? Largo, hay un material hermoso y quedamos en trabajar un libro sobre eso, sobre un testimonio realmente formidable, ¿no? Ojalá que podamos recuperar esa idea. Él publicó buena parte de su poesía en los cuadernos de 1 de Mayo, ¿no? Este, por ejemplo, que les muestro, es uno de los cuadernos, Perú es tu hora. Cada cuaderno de publicación era como una revista, ¿no? Se denominaba con un nombre distinto, ¿no? Perú es tu hora. O si no, este de acá, columna de luz, ¿no? Columna de luz. Y así, el nombre general era puntos de clase, ¿no? Porque reivindicaban la concepción y la práctica estética de clase del proletariado, ¿no? Pero buena parte de su producción, Ladera la publicó en esos cuadernos y trabajaba, ¿no? Trabajaba, desarrollaba toda su poesía para finalmente reunir buena parte, no toda, su producción poética en un libro realmente hermoso, formidable, desde el título, Comunidad de Auroras, ¿no? Un título hermoso, ¿no? Comunidad de Auroras, con prólogo de don Manuel Vaquerizo, ¿no? Que ya había estudiado desde antes, le había seguido la pista desde antes a Víctor Ladera. No solamente esa línea de percepción proletaria con mucho de optimismo histórico, sino también un componente raigal que lo ligaba seguramente tal vez más que a los otros autores a esa visión propia del terruño, ¿no? ¿Por qué? Porque Víctor Ladera le añadía un factor de creatividad a su versatilidad como compositor. De Víctor Ladera conocemos guainos y mulisas, ¿no? Claro, no son difundidos de manera amplia, pero también son parte de su registro de creación, ¿no? De él, por ejemplo, Vaquerizo dice que se trata de una de las voces más intensamente humanas, dramáticas y expresivas de la Sierra Central. El autor universaliza su situación particular y con ella recrea una poesía fieramente humana, dura y tierna a la vez. Eso lo dice en un libro breve, pero muy importante para la cultura del centro y de Junín en particular, que se llama Las voces o las características de las letras de la Sierra Central, ¿no? Más o menos así es el título, ¿no? Y entonces con Ladera culminamos este cuarteto básico, importante, no total, no integral, pero sí fundamental, de las expresiones proletarias acunadas en Junín, pero expandidas a diversos lugares del país, incluso al extranjero, ¿no? Hemos dicho que Víctor Ladera ha estado en Europa, ha estado en México, Masi era un ciudadano de todo el país, trabajaban su propuesta en términos nacionales y solamente culminamos con lo siguiente. Hay que volver los ojos a esta vertiente central que es un componente no clausurado, no es una pieza de museo, es un componente vivo y dinámico de todo el proceso cultural. Hasta hoy podríamos rastrear voces proletarias, ¿no? Que es parte de un proceso ya posterior y que deberíamos comunicarlo, difundirlo, conversarlo, ¿no?
pero recomendamos la poesía clasista, Poesía y lucha de clases en el Perú contemporáneo, de Julio Carmona, un volumen muy importante teórico y también es un compendio de voces proletarias. Literatura de Junín del siglo XX, de Apolinario Maita Inga, que es un recuento, básicamente es un fichero, ¿no?, de autores del centro. Después, Desdoblando el paisaje, proceso de la literatura desde el mundo andino peruano, de Manuel Jesús Vaquerizo. Es un compendio de parte de su obra crítica. Son 39 artículos críticos, incluido Ladera y otros autores muy importantes. Las revistas, o sea, la revista del cuaderno del Grupo Primero de Mayo, las revistas Arte Idea, que sacamos en algún tiempo nosotros, y en este último trabajo que hemos hecho de el anticanon poético, recogemos voces de este tipo, invisibilizadas, muy poco difundidas. Está Víctor Masi Trujillo, está Jorge Vaca Corzo, también el Grupo Primero de Mayo, está Algemiro Pérez Contreras, que tiene un libro brevísimo, pero de lo más bello de la poesía de amor que se haya escrito en el país, Biografía del Amor, que seguramente Gerardo va a reseñar, ¿no? Y entonces con ello culminamos esta aproximación al vuelo nada más de una parte formidable, fundamental de la literatura peruana, particularmente del centro, que muy poco se conoce y que deberíamos difundir muchísimo más. Muchas gracias, Doris. Muchísimas gracias, Jorge Luis. La verdad ha sido muy interesante. Gracias a tu generosidad de compartirnos todas estas vidas y todas estas personas que hicieron del arte una forma de existir y de realizar una forma de vida, ¿no? Y de una ideología además, ¿no? Es interesante. Y además mencionas algo, a Manuel Jesús Vaquerizo, ¿no? Qué importante era, ¿no? Grande, grande, realmente grande. Sí, y él era huancaíno. Por supuesto. Mira que los cuatro que mencionaste son de Jauja, pero en fin. Y aquí en la feria también se está realizando una mesa, se ha realizado una mesa sobre Manuel Vaquerizo, gracias a Nicolás Matayoshi, que nos ha hablado sobre Manuel Jesús. Entonces, gracias a ti, y ojalá que podamos tener, a ver si tenemos tiempo y si nos compartes un poema de cada uno, ¿no? Para escuchar la poesía o algún texto de ellos cuatro. Pero ahora vamos a pasar a Gerardo, por favor, a Gerardo, bienvenido Gerardo. Gerardo García Rosales nos va a hablar sobre otro gran poeta que es necesario conocer, la vida y obra, ¿no? De Algemiro Pérez Contreras, que mencionó Jorge Luis. Y Gerardo García Rosales nos va a ilustrar sobre este escritor. Gerardo es escritor y poeta, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil otorgado por UNICEF y NAPROMEF. Tiene en su haber un promedio de 27 libros publicados entre narrativa y poesía. Su reciente producción, titulada Hatun Mayu Waita, Flor del Río Grande, ha sido catalogada como un aporte a la literatura andina contemporánea. Y en palabras de nuestro querido amigo y poeta Marco Martos, él dice que Gerardo García Rosales es el precursor de la literatura andina contemporánea por el manejo del lenguaje y su fina estética. Invitamos a Gerardo García Rosales a que por favor nos hables de esta personalidad ilustre de Junín, llamado Algemiro Pérez Contreras. Bienvenido, Gerardo. Gracias, un abrazo. Felicitaciones, Jorge Luis. He escuchado tu ponencia, muy buena. Parecería de que nos hemos juntado los jaujinos para hablar de Jauja. Bueno, pero me interesó bastante cuando Lili me dijo de que si podía hablar algo de Algemiro Pérez Contreras. Bueno, todo lo que su familia con mi familia son muy allegados. Yo Algemiro lo he conocido desde niño, porque él es compañero de colegio de mi hermano mayor, ¿no? Estudiaban en el Colegio San José de Jauja. Ellos estaban en cuarto primaria, por decir, y
Edgardo Rivera Martínez estaba en quinto. Entonces Edgardo le llevaba un año siempre al Algemiro y a mi hermano. Cosas muy interesantes. Mis padres han sido muy amigos con los padres de él. Mi hermano, compañero de colegio, mis hermanas también. En Jauja hemos vivido a 2 cuadras de la casa. Él siempre paraba. Me llevan más o menos 10 años. Y yo era un pequeño que me gustaba las cosas que hacían con mi hermano, ¿no? De igual manera, no quiero separar de lo siguiente a otro gran poeta, porque no podemos en Jauja, no podemos nombrar a Algemiro si no nombramos a Jaime Galarza Alcántara. Jaime Galarza Alcántara, para que ojalá que en otro ciclo de poesía podamos convocar, porque un poeta es uno de los más trascendentes antes de la generación del 50. Comete un error que cuando triunfa la Revolución Cubana, él siendo uno del Partido Aprista, apoya. Y entonces ha sido borrado totalmente de la faz de los literatos del Perú. Nadie se ocupa de Jaime Galarza Alcántara. Es uno de los mejores poetas que hay. Siempre caminaban juntos con Algemiro. Me refiero ya de mayores. Tal es así que los dos fundan una revista, una revista Formas de la Voz, y el otro es y Onda Tierra, donde ellos hacen conocer a toda la literatura, a la mayoría de los poetas de la generación del 50. ¿Por qué? Ellos tenían la gran amistad, por ejemplo, con Sologuren, con Luis Jaime Cisneros, con todos ellos los que estaban en Lima. Jaime Galarza era médico y Algemiro estudiaba en la Cantuta. En la Cantuta se forma Algemiro Pérez Contreras. Entonces, publican estos dos números de Onda Tierra y Formas de la Voz, donde hacen conocer los primeros poemas de Algemiro y a la mayoría de los poetas de la generación del 50. Bueno, Algemiro para nosotros es muy trascendental porque a la poesía del Valle le trae la calidad de la utilización de la palabra, la brevedad de la palabra, que con una palabra dice muchas cosas y hay mucho que hurgar. Es un poeta muy amoroso, en los poemas que él tiene, en los poemas sociales, es también amoroso, no está en el tinte de la lucha terrible, sino algo así como una pequeña influencia de Blas de Otero, ¿no? Que lo recibe muy bien. Bueno, cosas de Algemiro Pérez Contreras que fatalmente podía él haber caminado mucho más, pero fatalmente se lo lleva a la muerte el año 60, cuando enseñaba acá en el Colegio Santa Isabel. Una de las cosas de Santa Isabel que hizo Algemiro Pérez Contreras son los Juegos Florales del Colegio Santa Isabel, que desde esa fecha hasta ahora se siguen llevando a cabo. Algemiro instauró ese concurso y ha dado muy buenos resultados. Han salido muchos poetas viendo el trabajo de Algemiro. Algemiro, no diré que peca por la brevedad de su poesía, de la cantidad de libros. Son 3, Herida Innegable,
Formas de la voz que ha hablado Jorge Luis, un libro bellísimo publicado en Huancayo, donde las páginas son de seda y tiene una poesía amorosa extraordinaria. Es la síntesis del amor, ¿no? No es el melodramático, no él es el cansado que ya repite las mismas cosas o la misma forma de los poetas que ya se fueron. En Herida Innegable entra el aspecto social, pero también, bien dicho, con toda suavidad, pero con mucha intención. Ahí utiliza la palabra para mostrar lo que él dice. Lejos de las modas, ¿no? Que en ese tiempo estaban. Lejos de todo ello, Algemiro Pérez Contreras es el que tiene más personalidad en la literatura de Junín. Él le da, no diré el profesionalismo, sino le da la calidad que debe tener un poeta en su trabajo diario, la ética y la estética que lleva Algemiro Pérez Contreras. Siempre con el grupo Sausal Artes y Letras, que pertenece a Martín Fierro Zapata, y pertenece Dimas Fernández Barrantes, que fue rector de una universidad, siempre hemos considerado a Algemiro Pérez Contreras el cursador de la literatura, de la poesía de Junín, pero una poesía responsable. Si vemos sus libros, que ojalá se pueda editar, porque yo he tenido los libros en la mano, pero fatalmente los amigos que han venido me han hecho tiras con los libros. Algemiro Pérez Contreras quería contarle algo muy interesante, pero creo que los jóvenes que van a escuchar esto van a sentir que el poeta no es el Dios, sino es una persona muy responsable, es amigo y es una persona que no está en los altares. Resulta de que cómo es el llamado de la muerte. En uno de sus poemas habla de la muerte, porque su libro es Muerte Cercana, si no me equivoco. Aquel 27 de julio de 1960, me cuenta el amigo de él y me cuenta la gente que en ese tiempo estaba, dice que los alumnos, la mejor juventud del Colegio Santa Isabel iba a viajar a Cusco, y había un profesor que iba a ir con estos alumnos, los mejores de Santa Isabel. Y Algemiro Algemiro ya enseñaba en Santa Isabel, y él se iba cada tarde a Jauja. Cuando a eso de las 7 de la noche, le tocan la puerta en Jauja, y era este amigo, Algemiro estaba. Algemiro le dice, fíjate, sácame de un aprieto, tengo que hacer mañana, y por favor, te cambio, ¿no? Yo quisiera que acompañes a los alumnos del Colegio Santa Isabel. Y Algemiro era una persona así extraordinaria de amigo. Entonces, lo que hace Algemiro es, le acepta, bueno, le dice. Y bueno, al día siguiente, Algemiro se vino temprano en la noche del accidente y muere. ¿Cómo le había cambiado este profesor el sitio? Y aquí viene no es anécdota, esto quería contarlo. Un día, en el año 70, el encuentro de escritores jóvenes del Perú realizado en Jauja, por Sausal, se presentaron varios amigos y me dijeron, Gerardo, tú nos has hablado tanto de Algemiro, queremos conocer su casa. Y fuimos a la casa de Algemiro y estaba la tía, que era comadre de mi mamá. ¿Por qué? Adelante, ¿cómo estás? Y hablamos
viene desde el del sur y quiere conocer la casa de Algemiro. Encantado, lo hizo sentar. Y, había una bicicleta en la puerta de su casa. Miren, a los 10 años de la muerte de él, había una bicicleta y ella me dice, mire Gerardo, lo de Algemiro nadie ha tocado hasta este momento. Todo está como ha llegado. Llegó con su saco, se quitó, lo puso en la silla, dejó su bicicleta, que todavía estaba llena de barro porque habías cruzado una acequia, y me dice, mira Gerardo, hasta sus huellas están en la bicicleta. No hemos limpiado nada, está tal cual lo ha dejado. Entonces me dice, Gerardo, para tu amigo, quisiera obsequiarle uno de los libros que están aquí en la biblioteca, ¿no? Joven, le dice, escoja su libro. Se lo obsequio para que lleve el recuerdo de Algemiro. Y efectivamente, pues este amigo poeta que ahora está pues en Lima, muy llamado, va buscando la biblioteca, los números, y ve un libro repujado en oro, ¿cómo le llaman eso? Bueno, ¿no? Con su esto de oro, se sube ese libro, le dice, lo sacó, le dije, lléveselo en recuerdo de Algemiro Pérez Contreras. Listo. A mí me obsequió Canto General de Pablo Neruda, que me lo dedicó, pero fatalmente también me expropiaron el libro. Y cuando salimos a la calle con este amigo, me dice, quiero ver el libro de Algemiro Pérez Contreras que me han regalado. Abre el libro y era un libro no de literatura, sino un libro de física. El gran... ¿Cómo se llevó por las apariencias este amigo? Y me dijo, Gerardo, yo nunca más vuelvo a pedir que me obsequien un libro porque me he llevado este chasco. Sí, les cuento esto porque este mismo hecho lo conté a un amigo y salió publicado en Caballo de Fuego de Vaquerizo. Sí, Caballo de Fuego creo. Y cuando yo reclamé, no, me dijeron, pues, yo puedo agarrármelo. Bien, Algemiro, vuelvo, leí en antes un autor que decía que representaba a la literatura de la vieja guardia, folclórico, ¿no? Poeta folclórico. Y no es así, porque Algemiro tiene una sola plaqueta, se llaman dinelas, que habla ¿cómo se llama? De la fiesta del Niño Jesús, de una fiesta de Jauja. Son 10 poemas, 9 poemas, y entonces a Algemiro le están diciendo que es un poeta que pertenece a la decadencia, a los principios de la literatura de los indigenistas. Y no es. Yo sé que el tiempo nos está ganando, ya me debe haber robado unos 5 minutos por lo menos. Gracias a ustedes, un abrazo y que ojalá que estemos, bueno, no se va a poder por la pandemia. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias Gerardo por contarnos tan interesantes historias, ¿no? De Algemiro y todo este contexto de Jauja. Pero antes de terminar, a mí me gustaría rapidísimo, Jorge Luis, si tú tienes algún poema, un poema de cada uno de los 4, y también uno de Algemiro, pero cortito, por favor, no los largos, y rapidito. Leo, bueno, en realidad, tal vez el más representativo puede ser Víctor Masi. De él puedo leer un poema completo, ¿no? Ya, pero que no sea muy de varias páginas tampoco. No, bueno, no. Ya. No. Nana para Lila. Por más que la vida es dura, la tierra ajena, el maizal lejano, te escribo este canto, hija mía, como quien riega con sangre el huerto del futuro y espera su fracción de primavera.
Contigo hemos nacido en la alegría, sabemos un lenguaje nuevo y hablamos cada aurora con el trébol y el jilguero. ¿Qué importa el odio que no tenga la dulzura de tus ojos, ni se parezca al limar de tus cabellos, si tu gracia es un sendero para el afán de nuestros pasos? Pasarán los ogros, pasarán los lobos y la sombra de los cuervos. ¿Por qué temerlos, mi pequeña, si tú eres el mañana vestida de esperanzas que trae en sus manitas un cesto de cerezos? Nana Paralila, de Víctor Bassi. Muchas gracias. Leído por Jorge Luis Roncal. Y ahora, Gerardo, si pone el audio, ahí está. ¿Nos compartes un poema breve, por favor, de Algemiro? Herida de muerte cercana. Toda mi juventud la llevas tú. Toda mi juventud se va contigo. Hermosamente me transportas de la nada a la nada más y te bendigo, mensajera, adorable mensajera. Toda mi juventud es un mensaje. En tus ojos hablo lo que callo con mirarte. En tus ojos abro el día y parto la mañana. Un pedazo de futuro me basta para amarte. Todas las tardes son tuyas, rómpelas si quieres, pero no me llames. A otros mundos me voy, sobre tus ojos, mensajera, adorable mensajera. Muchas gracias, Gerardo. Nos ha leído un poema de Algemiro Pérez Contreras. Y también agradecemos a Jorge Luis Roncal por habernos ilustrado sobre 4 importantes poetas de Jauja, ¿no? De Junín: Julián Huanay, Augusto Mateu, Víctor Massi y Víctor Ladera. Agradecemos a ambos, que ya ustedes también son unas personalidades del mundo de la cultura peruana, y solo hemos querido resaltar a las personalidades que ilustran toda la construcción cultural de Junín y del Valle del Mantaro, ¿no? Ese es el propósito de esta feria, además. Muchísimas gracias y continuamos entonces con nuestra 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Gracias por habernos dado un espacio en sus hogares y seguimos adelante. Hasta luego.